Hola y sean bienvenidos a Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre un proyecto ultrasecreto efectuado por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, USAF, que tuvo como propósito viajar a la época de Jesús para clonarlo y de esta manera enviar esos clones a los países comunistas y musulmanes para con ello crear una revolución religiosa en dichos países con el fin de desestabilizarlos en lo religioso, político y económico en beneficio de los Estados Unidos. Pero los dos viajeros en el tiempo no cumplieron con ese propósito, porque fueron transformados por las palabras del Divino Maestro. Antes que nada, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal, Mundo Urantia, canal que al igual que este, se especializa en temas espirituales acerca de Jesús de Nazaret. En la caja de descripción de este video, te dejaré el enlace para que entres y nos apoyes. Este video trata sobre un episodio de la misión de Jesús de Nazaret en la tierra que no es mencionado en los evangelios y que tuvo una importancia fundamental en su ministerio público. Entre el 3 de mayo y el 3 de octubre del año 28 de nuestra era, a orillas del mar de Tiberíades, en la localidad de Sidón, los discípulos habían montado un hospital de campaña. Fue organizado por David Zebedeo, que desempeñaba la labor de correo de la misión de Jesús. Este campamento estaba ubicado en la playa, frente al caserón de la familia Zebedeo. Este campamento hospital constaba de 107 tiendas, bien alineadas con un perfecto sistema de abastecimiento de agua. La capacidad que tenía este campamento oscilaba entre 1,000 a 1,500 personas. Estaba ocupado por una población muy volátil de buscadores de la verdad, pacientes, curiosos e inclusive espías de Herodes. Toda esta información es revelada en el diario de Eliseo, una continuación de la saga Caballo de Troya. Jesús y sus discípulos se alojaron en la casa de Juan Zebedeo en Betsaida, que se había ampliado considerablemente para acomodar a su gente. Esta ciudad de tiendas estaba bajo la supervisión general de David Zebedeo, asistido por los gemelos Alfeo. Los gemelos Alfeo, es decir, Judas y Jacobo, se ocupaban de la cocina, trasladaban a los enfermos y también proporcionaban los suministros a todos los que estaban en ese hospital tienda. El campamento era un modelo de orden, salubridad y buena administración en general. Los distintos tipos de enfermos estaban segregados en grupos y supervisados por un médico sirio llamado Elman. Elman fue el director médico de ese hospital, que con la ayuda de 25 mujeres jóvenes y 12 hombres organizó y dirigió este hospital durante 5 meses. Al hospital llegaban todo tipo de enfermos, así como también supuestos enfermos. ¿Qué métodos utilizaban para curar a los enfermos? En esta enfermería, situada cerca del límite sur de la ciudad, los enfermos eran atendidos con todos los métodos materiales conocidos, además de las prácticas espirituales de la oración y el aliento de la fe. Elman, el médico sirio de 2 metros de estatura, siempre vestía de amarillo. Decía curar con el poder de las manos. Al imponer las manos, cerraba los ojos y entonaba un cántico. Eliseo cuenta que no vio mejoría en ninguno de los pacientes. Así como Elman, podemos mencionar entre otros a Asi,
un esenio que vestía de blanco; Temaf, un egipcio que decía curar con masajes a los pies; Ajo Negro, un beduino de Moab. Lo llamaban así porque toda su medicina se basaba en el consumo del ajo negro, haciendo infusiones. Conseguía excelentes resultados. También podemos mencionar al grupo de los Asclepios, que era un grupo de médicos griegos que decían curar por el poder de sus manos y sometiendo a sus pacientes a continuas y prolongadas sesiones de sueño. También estaba Arba, un galileo que desempeñaba la labor de interpretar los sueños. Los pacientes hacían largas colas en su tienda. En 5 meses pasaron por ese campamento varios miles de personas. Muchos de los asistentes procedían de todos los rincones del Imperio Romano y de las tierras situadas al este del río Éufrates. Este fue el período más largo de la actividad de enseñanza del Maestro, con un marco estable y bien organizado. La familia directa de Jesús pasó la mayor parte de ese tiempo en Nazaret o en Cana. Para conseguir dinero para el mantenimiento del hospital de campaña, los discípulos se habían organizado de tal manera que una vez a la semana salían a pescar, y el dinero obtenido con la venta del pescado lo destinaban al hospital para la compra de alimentos, medicinas, pagar el sueldo de los asistentes, etc. La atención a los enfermos era gratuita. ¿Cuál fue la labor de Jesús en ese hospital? Jesús de Nazaret visitaba ese hospital 2 a 3 veces por semana. Recorría las tiendas, hablaba con los médicos y asistentes, conversaba con los pacientes. La paciencia de aquel hombre era inagotable. Jesús escuchaba sus lamentos, acariciaba sus manos y rostros y les dedicaba palabras de ánimo. Muchos de esos pacientes eran judíos. Otros habían llegado desde Fenicia, desde el Tigris e incluso desde Egipto. Todos solicitaban la sanación, por eso habían viajado. Sin embargo, no ocurrió ningún supuesto milagro de curación entre las miles de personas que salieron curadas o mejoradas de esa enfermería. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los beneficiados no dejaba de proclamar que Jesús los había sanado. Muchas de las curaciones que hizo Jesús en su ministerio a los pacientes de Elman parecían verdaderos milagros, pero solo se trataba de transformaciones de la mente y del espíritu, como pueden darse a veces en personas llenas de esperanza y dominadas por la fe cuando se encuentran bajo la influencia directa e inspiradora de una personalidad fuerte, positiva y benéfica, cuyo ministerio elimina el miedo y destruye la ansiedad. En todos sus contactos con los enfermos y afligidos, a la hora de aplicar el tratamiento o de revelar las causas desconocidas de una enfermedad, Jesús se atenía a las instrucciones que les había dado Emmanuel, justo antes de iniciar la aventura de su encarnación en la tierra. A pesar de esto, los que atendían a los enfermos aprendieron muchas lecciones útiles observando la manera en que Jesús inspiraba fe y confianza a los enfermos y dolientes. La labor de Elman y sus colaboradores. Elman y sus colaboradores procuraron enseñar a estos enfermos la verdad sobre la posesión por espíritus malignos, aunque con poco éxito. La creencia de que las enfermedades físicas y los desórdenes mentales podían ser causados por la presencia de uno de los llamados espíritus impuros
en la mente o en el cuerpo de la persona afectada era casi universal. Jesús siempre enseñó que eso era falso, que los espíritus o demonios ya no podían ejercer ninguna fuerza sobre las mentes o almas de los nacidos en este mundo, pues Él había acabado con esa rebelión. Epílogo. El campamento se desmontó poco antes de la llegada de la estación más propensa a las fiebres y a los resfriados, a principios de octubre del año 28 de nuestra era. Una vez más queda demostrado el gran valor de cooperación que sentía Jesús hacia sus criaturas creadas por Él mismo. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta al video, comentar lo que piensas del mismo, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.